Amigos de Zona en Construcción, estamos de regreso en la entrevista con el doctor Hilario Barcelata Chávez, periodista, escritor y catedrático. Doctor, estábamos conversando hace un instante sobre el tema de la deuda, ya nos comentaba usted más o menos, y también sobre el tema de la bursatilización. La pregunta siguiente que quisiéramos que usted nos ayudara a resolver es que recientemente el sector oficial declaró que hubo 250,000 empleos. Leemos a través de los medios que la Coparmex, me parece, en voz de sus dirigentes, hablaba de un proceso de recesión en nuestro país, y todavía esto aunado a la declaración del secretario de Hacienda que no ha habido un crecimiento como se esperaba. ¿Es posible que haya este crecimiento en empleos? ¿Cómo lo ve el doctor Hilario Barcelata? Bueno, hay que explicar con detenimiento. La economía veracruzana tuvo un proceso de expansión en 2011 y parte de 2012, pero un proceso de crecimiento que ha venido, que empezó a descender después de la primera mitad después de la mitad del año pasado. O sea, primer semestre todavía fue un crecimiento alto y en el segundo semestre empezó a declinar, pero siguió creciendo. Eso permitió un crecimiento de los empleos en los datos que se habían citado oficialmente, que fueron tomados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 215,000, 220,000, en fin, por ahí. Pero la economía veracruzana, como toda la economía del país, empieza a entrar en un proceso de declinación. Crece, pero cada vez crece menos. De un 4% que venía creciendo pasó un 3, 2, y ya el último dato es del 1%, y este año yo creo que no vamos a salir muy bien. ¿Es la llamada recesión? Sí, la recesión se llama recesión cuando durante 3 periodos consecutivamente el crecimiento es negativo. Todavía no, en Veracruz todavía no llegamos a una situación de esa naturaleza. Todavía el crecimiento es positivo, pero muy chiquito. Pero estamos apuntando hacia que en algún momento ya no crezca la economía veracruzana. Pero antes de que su crecimiento sea negativo, ya el proceso de declinación, pasar de un 4% de crecimiento a un 1%, implica desempleo. Entonces, del año pasado para acá, y ya llevamos 10 meses, el desempleo ha venido creciendo. Entonces, si vamos a la fuente que permitió el gobierno estatal dar el dato del crecimiento de 215 empleos, la misma fuente nos dice que ya no hay esos empleos. Ahora se perdieron 115,000 empleos del año pasado para acá. Se perdieron 100. Pero además, yo quiero aclarar este punto. No son empleos exactamente, es población ocupada, son ocupaciones. Ahí se están contando personas que trabajan por su cuenta. Trabajo independiente, los empresarios, la gente que tiene su empresa, los empleadores, personas que trabajan por su cuenta, como ya decía, personas que trabajan con un sueldo, y personas que incluso no reciben sueldo. Ahora, sí, porque hay personas que trabajan sin sueldo, familiares y demás. Como en el caso de los cerillitos, que trabajan, no reciben un sueldo, sino lo que les sí, exacto, una propina. ¿Sí? Todo eso entra en población ocupada. Es decir, el gobierno debería decir población ocupada, ocupaciones. Empleo es trabajo subordinado y remunerado, y esos son bastante menos. Eso es como... La población ocupada es más o menos como 3 millones, y los subordinados, los empleados son como 1.7 millones, más o menos. Por cierto, que de esos, solo 700,000 están en el Seguro Social. Hay 1 millón de personas trabajando que no está afiliada al Seguro Social. Eso significa trabajo informal, mal pagado, sin prestaciones laborales. Que esa es otra cuestión, de qué calidad son los empleos que se dice que se crean. Pero además no creados por el gobierno en este caso, porque me está hablando de datos de otras fuentes, es decir, o sea, registros de otra naturaleza. Registros oficiales, el INEGI es un registro oficial. Si vamos a los registros del Seguro Social, que también es un dato oficial, resulta que de abril a la fecha se han perdido también 15,000, eso sí, empleos formales, 15,000. Entonces cualquier fuente oficial nos da que el empleo está disminuyendo en Veracruz.
Yo realmente no entiendo por qué el gobierno del Estado no acepta esa realidad y por qué lo dice, puesto porque además no es responsabilidad únicamente del gobierno del Estado, es más, el gobierno del Estado ni crea el empleo ni crea el desempleo, ¿no? Ese se da en las empresas, genera las políticas para impulsar el crecimiento, pero también es responsabilidad de los privados. Y también es su responsabilidad informar adecuadamente cómo van las cosas. Entonces no entiendo mucho esa política de negar la realidad que estamos viviendo y que es muy fácil darnos cuenta en las fuentes oficiales. Claro, no todo el mundo tiene acceso o el conocimiento para manejar esos datos y pues no le entra al asunto, ¿no? La recesión es un hecho. Es un hecho, vamos hacia un proceso recesivo y se habla de que este año la economía mexicana podría estar creciendo alrededor del 1%. La economía veracruzana yo creo que va a estar por debajo del 1% de crecimiento para todo el año. O sea que todavía nos va a costar esto más desempleo, menos ventas de las empresas, menos utilidades, menos ingreso, mayor pobreza. Esa es otra cuestión. De 2008 a la fecha, la pobreza ha crecido. Aunque de 2010 a 2012 se redujo un poco, lo cierto es que si nos comparamos contra 2008, todavía, es decir, todavía podemos hacer la afirmación de que la pobreza creció, a pesar de que haya disminuido. Quiere decir, creció mucho a 2010 y luego disminuyó un poco, pero aún así sigue siendo mayor que en 2008. ¿Por qué? Pues porque la gente pierde su empleo, porque la gente no tiene un ingreso, porque no tiene forma de sobrevivir, digamos, con un ingreso que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Eso es lo que provoca la recesión, por eso es tan preocupante, ¿no? Okay, fíjese que recientemente en la comparecencia del titular de Hacienda, Cordero, quien fue también titular de Hacienda y hoy senador, estaba cuestionando duramente al titular de Hacienda de Peña Nieto, a Luis Videgaray. Yo quiero preguntarle qué tan fidedigno, qué tan real era aquel cuestionamiento donde le decía que en solo 10 o 12 meses hundieron al país. ¿Realmente se veía una mayor estabilidad en los gobiernos anteriores, tal como se ve ahorita? No, yo creo que para hundir al país como tal se requiere un poquito más de tiempo. O sea que todavía podemos decir que no estamos en el fondo. No. A lo mejor tiene más responsabilidad el PAN como el gobierno panista, pero habría que analizar. Yo creo que no lo hicieron tan bien, ¿verdad? Porque muchos de los problemas que tenemos ahora vienen del pasado. Entonces, yo creo que es darle demasiado al gobierno. Los procesos económicos tienen una lógica de mayor temporalidad. Claro que las decisiones que tome el gobierno pueden profundizar, pero yo creo que es darle demasiada responsabilidad al gobierno. No porque yo piense que lo están haciendo muy bien, sino simplemente porque el gobierno, no es el único responsable de la marcha del país. Las decisiones que toman los privados tienen muchas veces mucha mayor relevancia, las inversiones que realizan, las decisiones de localización de las empresas, etc. Entonces, yo creo que no. Pero lo cierto es que Cordero, por ejemplo, acusó a Videgaray de decir, hombre, ¿cómo se te ocurre subir los impuestos en una etapa recesiva? ¿No? Hay que hacer lo contrario. No hay que olvidar que en 2010, frente a un boquete fiscal de más o menos 400, 500 mil millones de pesos, el gobierno panista no subió los impuestos. Exactamente la misma receta que critica hoy quien fuera parte de ese gobierno. Me parece cínico y me parece hipócrita, la verdad, esa actitud del senador Cordero, ¿no? Como olvidándose de lo que hizo, ¿no? De lo que hizo ese gobierno. Mi estimado doctor Hilario, de veras que estamos pues realmente muy agradecidos por esta charla. Queremos invitarlo a que venga nuevamente a este espacio porque hay muchos temas que tratar, la reforma hacendaria, los nuevos impuestos que ya se empiezan a visualizar producto de esta reforma. Pero además queremos pedirle que le diga a usted a nuestros amigos que están viéndonos en la red, en qué espacios pueden conocer el trabajo que usted escribe y los análisis tan profundos que siempre presenta. Sí, bueno, para todo lo que es el trabajo periodístico sobre la economía veracruzana,
pueden leerme los viernes en la sección de Economía y Sociedad del Diario de Jalapa, una columna sobre economía. En los medios electrónicos, bueno, en la Crónica de Jalapa también estamos colaborando, en el Heraldo, y en algunos otros medios impresos que ahora no tengo memoria. ¿En el calor político? Estamos en el calor político, en una de las páginas electrónicas que colaboramos ahí, al calor político, me publica todos los lunes, aparece la columna. Ahí estamos. Este observatorio de finanzas también se puede consultar. Sí, tenemos en la Facultad de Economía tenemos el Observatorio de las Finanzas Públicas. Ahí emitimos un boletín mensual, lo hacemos llegar a través de correo electrónico y lo tenemos publicado en la página del observatorio. Estamos nosotros en Zona en Construcción muy gustosos por esta visita, así que lo queremos comprometer para que vengan una vez más y vuelva a conversar con nosotros para que podamos compartir aquí con las personas que visitan este espacio y conozcan mucho sobre economía y finanzas, y sobre todo las finanzas públicas. No, pues muchas gracias. Yo agradezco mucho la invitación, Neftalí, y a todo tu equipo, la oportunidad de platicar con ustedes, y pues con mucho gusto si hay una próxima ocasión aquí estaremos para platicar. Antes de que olvidemos, Facebook, Twitter, los maneja. ¿Tiene usted cuenta de Facebook? Sí, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre, Hilario Barcelata Chávez. También pueden visitar mi página en internet, hilariobarcelata.com, donde también hay muchos materiales, los materiales que publicamos sobre la economía veracruzana y sobre otros aspectos de la economía mexicana en general. Ahí pueden consultarlos, pueden bajarlos, están libros, ensayos, artículos, todo lo que producimos es www.hilariobarcelata.com. Estimado Hilario, de veras, gracias por esa visita, y los esperamos. Vamos a comprometer al doctor Hilario para que esté con nosotros en otro momento hablando de otros temas sobre economía y finanzas. Esto fue un segmento más de Zona en Construcción.